quien diga que el amor no existe más, a quien diga que vivir sin amor errado está, a quien piense la esperanza ya se fue. Yo soy un joven de valor, mensajero del Señor, y traer a este mundo solución. Buenas tardes, amigos y hermanos, de verdad que es un privilegio, un verdadero honor el nuevamente estar compartiendo con ustedes a través aquí de los diferentes medios de Canal 19, de Radio Costa Rica y de los diferentes medios cibernéticos, volviendo otra vez más aquí la Iglesia La Verdad Presente, ¿verdad?, en su sociedad de jóvenes, a presentar y seguir continuando con los temas que hemos venido desarrollando en estas tardes de sábado con respecto a lo que es en realidad la adolescencia, la niñez. Hemos visto algunos puntos bastante importantes y el día de hoy nos compete temas muy interesantes. Bienvenidos, un saludo, una gran bendición para todos los que en su casa ha venido sintonizando estos programas, y vamos a hacer esto de la mejor forma posible, y es pidiéndole a Dios que nos guíe, que nos llene de su sabiduría para que el tema de hoy, que es un tema importantísimo, un tema que está a flor de piel casi que todos los días en nuestra sociedad, podamos comprenderlo en una forma bíblica y en una forma con un concepto también espiritual. Si gusta acompañarnos, amigos y hermanos, en el lugar donde usted esté, vamos a hacer una corta oración para pedir de verdad al Señor que nos dirija el día de hoy. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te bendecimos. Gracias, Señor, por el privilegio inmerecido que tenemos, Padre, de estar en esta tarde aquí, Señor, para poder compartir con todas estas personas, hermanos, amigos, que en los diferentes lugares, Señor, de Costa Rica y el mundo nos están escuchando. Gracias, Señor, porque tenemos de verdad esa oportunidad tan grande de poder llevar una luz, Señor, llevar una orientación, Padre Santo, cristiana, Dios, a todas las personas que a través de los diferentes medios, Señor, sea radiofónico, televisivo, Dios, o la internet, puedan estar hoy compartiendo con esta iglesia La Verdad Presente, Señor, y el remanente adventista. Gracias, Padre, te pedimos tu dirección, pedimos que tu Santo Espíritu abra las vías de nuestro entendimiento y que podamos compartir la grandeza, Señor, la plenitud que está impresa, Señor, en este libro santo y eterno, tus sagradas escrituras, la palabra de Dios. Te pedimos todo esto en los méritos y en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Bueno, hoy nos toca que nuestra hermana Raquel, de verdad, Raquel, qué gusto, bienvenidos todos, también nuestra hermana Francis, nuestra hermana Rebeca y nuestro hermano Alfredo, pero hoy nos dirige el programa nuestra hermana Raquel. Raquel, el tiempo es tuyo. Amén. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Amén. Yo también quiero saludar a todos los hermanos que nos están viendo por todos los medios y las personas que nos están escuchando. El día de hoy tenemos un tema muy importante, pero antes de empezar quiero que recapitulemos los temas que hemos estado viendo los sábados anteriores por aquello de las personas que nos sintonizan hasta ahora, ¿verdad? El primer tema que estuvimos viendo fue sobre las etapas previas a la juventud. Cuando estuvimos viendo ese tema, hablamos desde la concepción del niño, cómo se fue formando desde el vientre de la madre, y el sábado anterior estuvimos viendo sobre la adolescencia, ya cuando los niños van creciendo, cuando los niños, nosotros como padres, todas las normas que tenemos que darlos, cómo los tenemos que educar, amén, los valores cristianos que debemos de inculcarles, ¿verdad? Y cómo nosotros debemos de tener una gran comunicación con ellos para poder llevarnos bien y que el niño vaya creciendo como tiene que ser y que sea educado por la familia y Dios que lo eduque y no que lo eduque la sociedad, ¿verdad? Y el tema de hoy, que va a estar muy interesante, el tema es el noviazgo y sexo dentro de la perspectiva bíblica y social. Nuestro primer tema lo trae nuestra hermana Rebeca y el título es La verdad sobre el sexo, ¿qué es y quién lo estableció? Así que, hermana Rebeca, el tiempo es suyo. Muchas gracias, Raquel. Saludos a todos los que nos ven por internet y a ustedes, hermanos. Vamos a hablar sobre un tema que a veces puede ser tabú en algunas culturas o alguna gente, en algunos países también. Vamos a ver la verdad sobre el sexo. ¿Qué es realmente? ¿Quién lo estableció y qué dice Dios sobre eso? Porque muchas veces en este mundo que vivimos ya el sexo se ha como
degradado demasiado, ¿verdad? Ya la sociedad ya lo ve o algo normal o ya como que o hacen cosas que no deben ser. Vamos a definir primero qué es el sexo. El sexo, en todas sus ambigüedades, es una parte de la sociedad importante para la vida diaria. De ella dependen la reproducción de las especies y el mantenimiento del equilibrio poblacional. Como les dije ahora, muchos nada más creen que el sexo es para reproducirse. Sí, bueno, ¿verdad? básicamente podríamos decir entonces que el sexo se ha convertido en una práctica nada más. O sea, ya no es algo sagrado como fue instituido, ahora que lo vamos a ver con respecto al tema tuyo, sino que ya nada más como una práctica, como algo trivial, algo que no tiene importancia. Sí, y lamentablemente vea todo lo que ahora con ustedes que van a hablar más profundamente, vemos cómo esto ha influido negativamente en muchas cosas en la sociedad y en nuestros jóvenes, que es nuestro tema central. Pero muy importante es quién lo estableció, para qué lo estableció, ¿verdad? Si nos vamos a la palabra de Dios y vemos en Génesis 1, 27, 28, dice así. Podemos leer, dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y le dijo Dios: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y enseñorad sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vea qué importante. Primero Dios creó a la pareja, ¿verdad? Al primer matrimonio. Eso es importante también, que vamos a hablar ahora. Ajá. Es importante, sí. Que Dios creó el matrimonio y el sexo lo creó para el matrimonio, no fuera de él, ¿verdad? Lo creó, primero Dios, ¿qué hizo? Desarrolló la familia. También podemos definir que ese es un acto íntimo entre pareja, que se disfruta, ¿verdad? Porque mucha gente tal vez si pensará, no, es solo para tener hijos, no, es un momento íntimo, en que lo vemos en Génesis también 2:24, que dice así: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán una sola carne. ¿Qué significa eso? Que podemos decir, en ese acto íntimo, ¿verdad? Ahí es donde se unen como personas, se unen en una sola carne. Es para disfrute dentro de la pareja, dentro de un matrimonio. Así lo estableció Dios. Y perdona que te interrumpa, Rebe, y eso es muy cierto. O sea, Dios lo dejó, ¿para qué? Para que eso se disfrute en el matrimonio. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora en la sociedad, ¿cómo lo vemos? Como algo normal. Se puede tener como sea fuera del matrimonio, es súper normal, no hay de qué asustarse, no hay nada de qué sorprenderse. Es una práctica abierta. Es una práctica abierta que ahora lo pueden tener, de ahora ya desde los niños o jovencitos, que ahora ya no hay nada que asustarse. Y algo muy interesante también, Raque, es que ya ahora no para ellos eso no es como algo positivo, sino que ellos están casados y no les importa estar casados, sino que ya buscan otra persona, buscan eso que se llaman amantes, ¿verdad? Y ya esa relación de matrimonio ya no, ya eso es algo, se ha corrompido. Se perdió. Ya lo que la base más importante. Se ¿verdad? perdió el valor matrimonio. desde un principio que Dios creó, se perdió eso maravilloso, eso sagrado que Dios dejó, ya eso se ha perdido. Yo pienso, Raquel, que el término es eso, perdón, hermana Rebeca, yo pienso que el término ha sido eso, o sea, lo sagrado, ¿verdad? Que conlleva este acto sexual, porque no podemos negar el hecho de que es algo corpóreo, ¿verdad? Es algo fisiológico, físico, en la que las personas tienen relación, en la que hay una intimidad sexual, ¿verdad? Orgánica. Entonces eso es para el disfrute de las parejas. El problema es que ahora ya se ha totalmente tergiversado ese concepto de sagrado, ¿verdad? Sacro, que debe tener lo que son las relaciones matrimoniales,
porque son la bendición que le permite o el acto que le permite al ser humano el poder procrear el don de la vida. Qué interesante eso, ¿verdad? Sí, lamentablemente, como hablaban ustedes, se ha convertido en una moda, ya es común. Más bien, el que no lo tiene, el que llega virgen al matrimonio, le hacen bullying. Sí, ya más bien es algo raro. Es algo raro, y ahora la misma sociedad, ¿qué vemos en la televisión? ¿Qué nos venden? ¿Qué les venden a nuestros jóvenes? Sexo, 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 ¿verdad? La música, todo eso influye, pero vemos que eso fue desde la creación que Dios lo puso, desde el matrimonio. Hay que tener claro que es dentro del matrimonio, porque vamos a ver todas las consecuencias que eso da cuando no se cumple, que es así. Y creo que es de lo más bonito. Un día hablando con una pareja me decían, vean, los dos fuimos, nos cuidamos mucho y llegamos virgen al matrimonio, y es de lo más claro, bonito, o sea, los dos. En cambio ahora, lamentablemente, Jay, ¿cuántas mujeres antes de llegar al matrimonio se han acostado con varios hombres, o cuántos hombres se han acostado con varias mujeres y ya llegan, y no sé la palabra adecuada, pero no llegan puros? Entonces, y eso afecta, parece claro, mentiras. Entonces, claro, por algo… Es importante en esto, ¿verdad? Sí, como dice la hermana Francis, es la desconfianza que se genera, ¿verdad? Si una persona no supo respetar, en el caso de las mujeres, bueno, yo le diría a todas las jóvenes y a todos los muchachos, ¿verdad? Que si un muchacho no puede respetarte durante X periodo de un noviazgo, que ahorita vamos a ver qué es un noviazgo, ¿verdad? No te pudo respetar, no supo abstenerse, no pudo guardar ese respeto a usted. ¿Qué le garantiza a usted, joven, hombre y mujer, qué le garantiza que esa persona, después de que usted se case, pueda respetar a cualquier otra persona? Qué interesante. Y este asunto, voy a poner una pequeña metáfora, ¿verdad?, con respecto a eso, una comparación ahí, de que siempre lo he dicho, es como una flor. Cuando una muchacha se entrega a alguien sexualmente, es como una flor muy linda, muy hermosa, pero que le quitan un pétalo. Se entrega a otro, le quitan otro pétalo. Y así sucesivamente, conforme se va entregando en relaciones sexuales, que al final de aquella hermosa rosa que podía ser, lo que llega a ver nada más es un palo sin ninguna belleza, porque no tiene nada bonito, no tiene ningún pétalo, y solamente lleno de espinas, ¿verdad? Y simple, y amarguras, ¿verdad? Y no tiene nada en realidad agradable, y así lo llega a percibir la gente. Sí, y hay que ver, también la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando ya han habido, ¿verdad?, gente que ya ha tenido relaciones antes del matrimonio, y principalmente eso nos afecta por la sociedad a las mujeres. Siempre son las más, sí, por una sociedad que le van generalmente machista. Sí, de hecho, que en lo que ustedes están mencionando hay algo que yo quiero rescatar. Es cierto que todo eso es de origen divino, es para deleite, para disfrute, pero hay un versículo aquí que yo tengo en 1 Corintios 7, versículo 3, que enfoca a los dos, tanto al hombre como a la mujer. Amén. Y le dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Y ahí sigue diciendo, lo que queremos decir es que en días pasados estuvimos dando estudios bíblicos a personas aún de la edad mía y no sabían nada de esto. O sea, esto es un asunto de bendición, pero tiene obligaciones, deberes. Amén, amén, amén. Y debe de hacerse dentro del plan divino para que los dos puedan encontrar felicidad en esa parte íntima y fusionar y ser una sola carne. Sí, pero desgraciadamente nos hemos encontrado casos, por lo menos en mi experiencia, con muchas parejas he conversado, donde, o sea, nunca han sabido lo que es encontrar la felicidad en esa parte íntima, en el matrimonio. En esa relación. Y en eso, la misma conciencia le dice al esposo o a la esposa, no está bien, no estás actuando bien, pero la persona sigue en ese desorden, en ese desastre, y eso también puede traer ruptura para el matrimonio. Entonces es un área delicada que hay que cuidarla como las demás áreas y estar dentro del plan divino y de lo que Dios ha establecido en su palabra. Sí, amén. Sí, porque muchas veces, principalmente se da en los hombres, ¿verdad?, que ven a veces pornografía y eso, y quieren
cuando ya intimar con su esposa, hacer cosas también que son fantasía, ¿verdad? Entonces a veces hay que tener mucho cuidado en eso, lo que hablábamos ahora, lo que se ve, cómo se ha degradado tanto, y lamentablemente cuando hay cosas, sabemos que la televisión eso es pura fantasía, puro teatro, ¿verdad? Entonces muchas veces quieren hacer en la relación íntima cosas que tampoco, que hay cosas que la Biblia condena también que no se debe hacer. Y muy importante donde lo que el hermano leyó, ¿verdad? Sobre las escrituras, porque nosotros como esposa o como esposo nunca debemos de negarnos, ¿verdad? Al esposo. Nos decía ahí en las escrituras, porque hay muchas mujeres ahora en día, o hombres también, que tienen problemas y se gritan y se dicen cosas o tienen alguna cosa ahí, ¿verdad? Adversidades, y comienzan a discutir y a decir, no, yo no voy a tener una relación con usted y esperes hasta que, ¿me entiende? Entonces como que se castigan con eso, y es una relación que tiene que ser más bien que nazca desde el principio. Ahora, yo les o ustedes estarán preguntando, ¿qué tienen que ver este asunto? O sea, se desviaron del tema, están hablando solamente de matrimonios, porque estamos hablando de la juventud. El asunto de esto es que ahora la juventud, o lamentablemente, vamos a ver algunos puntos interesantes, donde nos dice que la sociedad ya ha abierto, ha tenido una apertura, ¿verdad? Ya no una libertad, sino más bien un libertinaje, en el que permite que los jóvenes a muy corta edad ya empiezan a tener este tipo de relaciones que solo le competen, le incumben, y que solamente son permitidas y avaladas por la palabra del Señor para los matrimonios. Entonces sí tiene que ver con el tema, porque realmente nuestros jóvenes se están desenvolviendo como si fuesen matrimonios plenos, y muchas veces ni siquiera, sin siquiera ser novios, ya como lo estamos viendo ahora, ¿verdad? Empieza a tener ese tipo de relaciones. Entonces, lamentablemente, tenemos que tocar algunos puntos que pareciesen que no van referentes a la edad de la juventud, que podríamos hablar entre los 15 y 20 años, pero que ya en la sociedad actual, ¿verdad?, se está incorporando ese tipo de prácticas sexuales que no son avaladas por Dios. Sí, lo que queremos es dar a conocer que el sexo antes del matrimonio, Dios lo prohíbe, ¿verdad? Le llama fornicación. Entonces, para terminar esta parte, dice, las prohibiciones que hace la Biblia contra el mal uso de nuestra sexualidad están ahí para protegernos, no para castigarnos. Amén. Perfecto, hermana Rebeca. Entonces, en resumidas cuentas, este temita que nos trajo Rebe, ¿verdad? ¿Quién creó el sexo? ¿Quién creó la familia? Dios. Entonces, que quede bien claro que Dios creó la familia y creó el sexo dentro del matrimonio. Amén. Que quede bien claro, ¿verdad? Dentro del matrimonio, ¿verdad? Sí, amén. Ahora nuestro hermano Freddy nos va a traer en la definición de noviazgo. Amén. Vea, yo quiero compartirles a ustedes, porque es algo bastante curioso, que el término noviazgo en sí no aparece en toda la Biblia. O sea, no hay un solo versículo que pudiera decir que existe un noviazgo, o que Sara con Abraham tuvo un noviazgo, o que María con José tuvo un noviazgo, o que Isaac con Rebeca tuvo. O sea, no aparece jamás ese término. El término que se aplica, y quiero leer una de las, por lo menos de los versículos más contundentes con respecto a lo que es, o lo que se podría llamar un noviazgo en términos bíblicos, que se encuentra en Mateo capítulo 1 y el versículo 18. Voy a empezar a leer del versículo 18 y tal vez el 19 para que nos ilustremos un poquito. Nos habla con respecto al nacimiento de Jesucristo. Dice, el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre, María, ¿verdad? María estaba comprometida para casarse. O sea, el término que la Biblia emplea es compromiso. Compromiso con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, vea qué interesante, no se habían casado, estaban comprometidos. Pongamos atención en esto, y amigos y hermanos que nos escuchan, porque a veces leemos la palabra, pero la leemos muy superficialmente y no nos damos cuenta, no la escudriñamos y no nos damos cuenta qué es lo que nos quiere decir, y por eso muchas veces tergiversamos los preceptos, los pensamientos, y tergiversamos los escritos bíblicos. Dice que entonces ella estaba comprometida para casarse con José. Pero dice el 19, como José, su esposo,
les hago una pregunta. Si estaban comprometidos para casarse, ¿ya se habían casado, sí o no? ¿No? No, entonces ¿por qué dice que José era su esposo? ¿Ah? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Se han puesto a pensar en eso alguna vez? No. Bueno, cuando estudiamos la cultura judía nos damos cuenta, y toda la cultura, que antes de Jesús, 4000 años antes, se desenvuelve dentro de las escrituras, nos dice que el matrimonio, o lo que era el matrimonio, tenía un compromiso previo que se hacía legalmente, y ustedes pueden informarse, pueden usar la internet, pueden usar los libros de historia y darse cuenta cómo era que aplicaba, por lo menos en lo que eran las culturas mediterráneas, ¿verdad? Cómo era que se aplicaban los matrimonios, y el compromiso era un contrato legal que no podía quebrantarse por nada, solamente salvo que la doncella llegara al matrimonio, sí, amén, y que no estuviese virgen. Era la única forma, pero ya había un contrato legal que no podía ser quebrantado. Ya le doy la palabra a hermano Alfredo para terminar con esta frase. Dice, como José, su esposo, o sea, ya se le declaraba como su esposo sin haberse casado. Dice, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Interesante esto, ¿verdad, hermano Alfredo? Sí, yo quisiera mencionar que eso, bueno, los que vivimos en un país como Costa Rica, nos damos cuenta que nosotros, para que nuestro matrimonio tenga validez en lo que es el registro civil y todo eso, tenemos que casarnos civilmente. Pero cuando usted llegue y se casa civilmente delante de un abogado o una abogada, por lo menos mi experiencia estoy ya tan comprometido, tan casado, porque la mente de Dios no es hasta que llegue a la iglesia, con el ministro o el sacerdote. Ante Dios y los hombres. Pero cuando ya usted adquiere su matrimonio legalmente, decirlo así, ya legal. usted es esposo, es esposa. Sí, claro. Le falta nada más la bendición de la iglesia. Entonces, gracias hermano Alfredo, mejor ilustrado no puedo estar, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que ese compromiso era algo muy serio, y no podía haber ni siquiera un divorcio si no había también un trato igual legal, ¿verdad? Que tenían que llegar a un acuerdo, y que dependiendo de lo que se pudiera demostrar, era tan serio que las personas, según lo que dice Deuteronomio 22, el versículo 23 y 24, nos dice que hasta si había una forma en la que había un repudio antes de consumar el matrimonio, las personas pueden ser hasta apedreadas. Interesante, ¿verdad? No es ese matrimonio, ese noviazgo que percibimos ahora en nuestros tiempos, ¿verdad? En los que un chiquillo o una muchacha o un joven de 15, 16 años se enamora, tiene una novia, jalan, como decimos en buen término costarricense, jalan un año, y al año vienen y se hacen otro, y después usted los ve que año tras año se cambian como si fueran pares de zapatos los novios, ¿verdad? Y los padres avalan ese tipo de práctica en los jóvenes. Freddy, perdón, sí. O sea, lo que quieres decir, o sea, que antes, y eso se debe aplicar ahora, o sea, los jóvenes que buscan novia es para casarse, no como ahora está de moda, no, jalo con esto, un año otro, o sea, como para probar. O sea, eso no es así, sino es buscar novia de una vez para casarse. Okay, sí, porque es un compromiso. Amén. Como bien lo estamos diciendo, o sea, es un compromiso con una persona que vamos a tener antes de casarnos. Claro. Pero ahora es un juego, o sea, no adquirimos ese compromiso serio. Simplemente tengo una novia, ya me cansé por X cosa, a los 3 meses tengo otra. No adquirimos un compromiso verdadero con esa persona con la que estamos. Amén. Amén. Esa es la mala percepción que ha tenido la sociedad, se ha venido degradando, y lo podemos empezar a ver. Mencionaba el hermano Alfredo un tema bastante interesante con lo que eran los matrimonios civiles. Es que eso empezó a nacer desde 1798 con la Revolución Francesa, que nos cuenta la historia que ahí empezaron a desenvolverse algunos criterios sociales, como lo que era la igualdad, la fraternidad, los derechos civiles, un montón de cosas que se fueron dando ahí, ¿verdad? La libertad, que en realidad se vino a convertir en libertinaje, y empezaron a adoptarse un montón de costumbres que no venían con un contexto bíblico. Y dentro de esos, pues también el noviazgo. Por lo menos los que somos un poquito más caminados en edad, podemos recordar algunos, ¿verdad? Y los que tal vez algunas personas ya mayores, adultas mayores, podríamos hablar de nuestros abuelos, de nuestros padres todavía, donde las personas, miren, ni siquiera podían, las familias eran hasta las que hacían el compromiso. O sea, era una cosa de mucha seriedad. Era una cosa, ni se conocían mucho. Y no era que llegaban y desde el primer día que se veían ya estaban besándose y eso. Es más, según me cuentan a mí, mis abuelos, ¿verdad? Las personas venían a marcar en lo que llamamos, ¿verdad? En el término, como les digo, popular, a noviar, y llegaban y tenían siempre a
a una persona ahí que las vigilara, ¿verdad? Una persona que pudiese estar en presencia de los dos novios o de las dos personas que se gustaban y no había ese roce corporal que hay ahora. En cambio ahora el noviazgo, tras de que no le dan la validez o no se le está dando la validez necesaria del compromiso que es, y es un compromiso porque es el preámbulo para que usted viva en matrimonio que dice que debe ser para siempre hasta que la muerte lo separa. Por eso, Freddy, perdón, por eso es que se dan siento yo, las relaciones sexuales antes del Claro. matrimonio, Claro, porque claro. ese roce, ese besos que se dan y todo, ya y son jóvenes y están en esas etapas, como hablamos Sí, en el hormonales programa y todo pasado, este asunto, sí, y sí, sí, sí. sienten y es cuando ya Claro, se van, claro. ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Que ese compromiso lo hemos tergiversado, algo tan serio, tan sagrado, lo hemos tergiversado, pero que nosotros ya no le estamos dando la debida seriedad y la atención necesaria. Tanto los padres como los jóvenes hemos perdido de verdad el norte con respecto a ese tema. Perfecto, hermano Freddy. Entonces, queridos amigos que nos están viendo, entonces eso significa que el noviazgo es ¿qué? Un compromiso Amén. serio, un compromiso que debemos de tener con la persona antes de casarnos. Ahora vamos a ver un pequeño video.
algunos ejemplos de cómo Dios quiere que sea un verdadero noviazgo. Ahora, nuestro hermano Alfredo nos va a tener, ¿verdad? Nos va a hablar sobre estadísticas de embarazos en Costa Rica. Muy bien, es un tema difícil porque vivimos en un mundo, como mencionaron ustedes, hermanos, donde casi todo anda al revés. Y en Costa Rica nos hemos llevado sorpresas de niñas embarazadas en 10, 11, 12, 13 años. Y por ahí tenemos que darnos cuenta que desconocemos las razones por qué pasan esas cosas. Pueden haber muchas situaciones que influyen en un embarazo de una niña. Y a través de los estudios se ha llegado a la conclusión de que el varón o el joven está preparado para tomar el rol de padre, o sea, de poder casarse y tener un hijo a la edad de 24 años. Hasta la edad de 24 años el varón está preparado para… sí, mentalmente, correcto, psicológicamente. ok. Y la mujer, que madura más rápido, a los 20 años de edad. A los 20 años de edad. Ahora la pregunta es: ¿cuántas personas jóvenes saben esto? ¿Cuántos padres, cuántas madres transmiten estas verdades fundamentales? Y aquí yo, tal vez para la gente que nos ven y nos están viendo, hermanos, yo quisiera decirle algo muy importante. El joven o la señorita no piensa muchas veces de que cuando ya es padre, su vida cambia totalmente. Amén. Y que esa etapa, podríamos decir, digamos, de 15 a 30 años, digamos, de 15 a 30 años, que es una etapa como, digamos, de libertad dentro de lo que Dios establece. Son 15 años donde la persona ya está preparada y puede disfrutar esos 15 años, pero muchos no los llegan a disfrutar porque cometen el error de ser padres o madres antes de tiempo. En Costa Rica, de cada 100,000, entre 75 y 100,000 embarazos, el 20% son de muchachas menores de 19 años de edad. Imagínense, entre 75,000 y 100,000, que son las estadísticas en Costa Rica, el 20% de los embarazos son muchachas con menos de 19 años de edad. Hermano Alfredo, eso sería anualmente. Anualmente, correcto. Cada o sea, año. nos está diciendo esas estadísticas vienen desde el 84 hasta nuestros días. Ahora imagino que esto aumenta tal vez no me inclinaría mucho a eso, hermanos, porque como también ya hay mucha información y ustedes han visto que los medios comunicativos hablan mucho de usar prevención para la relación. Sí. Entonces imagino que muchos han escapado de esa situación. Sí, correcto. Pero sin embargo, déjeme decirle que cuando la muchacha queda embarazada, tiene que pensar en esto, y esto es bueno que lo entiendan los que nos están viendo. Amén. Primero, la parte psicológica cambia en la persona, porque ya experimenta lo que no ha experimentado. Después de eso pasa la parte afectiva, que es todo el hogar, toda la familia. Después de ahí se va al círculo laboral donde trabaja, o al círculo educativo, sí. Al círculo social, que es todo donde la persona se mueve, y finalmente algo que está causando mucho dolor en Costa Rica, que es el aspecto económico, que ha sido uno de los males que ha venido a destruir muchas parejas, el dinero. Sí, claro. Y cuando esto no se entiende, no se maneja, entonces la persona llega a sentirse tan aprisionada por esta situación que viene como consecuencia, muchas llegan a caer ya en un estado casi de pobreza, porque no tienen que pensar dónde vivir, cómo van a vivir, todo lo que se viene económicamente. Entonces viene eso. Además de esto, una estadística que también es preocupante, que es el asunto de la mortalidad. Muchas muchachas que no están preparadas para ser madres mueren a la hora de dar a luz. Sí, ellas o sus hijos. Ellas o sus hijos. Sí, esto es muy duro, porque tal vez son noticias que no se escuchan mucho. Sí, amén. O sea, los medios comunicativos no lo hacen ver, pero los que hemos estado a la par de nuestras esposas en un momento de esos de dar a luz, uno ve cómo uno siente que, Dios mío, que no me le pase nada a ella, no me le pase nada al niño. Y lamentablemente muchos, tanto hijos como esposas, hermano Freddy, dice tristemente que no salen de ahí. Sí. Ahí quedan. Entonces es una situación que como padres y madres debemos de cuidar mucho a nuestros hijos. Y los medios informativos han tratado de llevar a través de literatura, libros, documentaciones. Hay muchos dirigentes religiosos, hay gente especialista en dar esta información para preservar a nuestros hijos. Pero sin embargo, los que somos hijos
Debemos de poner mucha atención a esto. Sí, amén. Mucha atención y preocuparnos por la estadística en relación a esto. Y la mayoría de ellos, viene la gran pregunta, o sea, la mayoría de ellos jamás pensaron que les iba a pasar. Sí, creyeron que era un juego nada más ahí, sexual, ¿verdad? Claro. Afectivo, y terminan con un compromiso Claro. ya de por vida, porque es un Sí. compromiso de por vida, ¿verdad? Sí. Y me interesa algo, hermano Alfredo, lo que usted dice con respecto a por lo menos lo que es, no que uno sea muy materialista, pero dentro de lo que es el área económica. Sí es cierto, digamos, si vemos una perspectiva de la manutención que pudiera dar un muchacho entre 15 y 20 años, que todavía está en un periodo estudiantil, que no tiene un futuro todavía laboral estable, que no tiene la suficiente madurez económica para poder llevar a cabo o poder llevar una buena manutención, ¿verdad? Y cuidado de un hogar, nos damos cuenta que qué tremendo, ¿verdad? Cómo llegan de verdad muchas de esas jóvenes. Es más, nos ha tocado ver casos, por lo menos en algunos grupos que hemos trabajado, en problemas con jóvenes de alto riesgo en las calles, y nos damos cuenta que muchas de esas niñas que han tenido ese tipo de relaciones sexuales, se han embarazado, prematrimoniales, terminan hasta prostituyéndose, porque necesitan de alguna forma, tal vez de hogares también, muchas veces disfuncionales o muy pobres, y ellos cometen el mismo error, ¿verdad? Y terminan muchas veces hasta prostituyéndose en las calles para poder mantener una niña, ¿verdad? Que todavía el padre irresponsablemente, porque no tenía las condiciones todavía psíquicas y sociales para poder llevar un hogar, entonces nunca vio a esa criatura ni le ayudó a la joven. Sí. Entonces tienen agravos extremos Claro. de pobreza. No, y yo quisiera mencionar, porque hay frases sencillas que pueden calar hondo en la vida del ser humano. Una frase sencilla que escuchamos de nuestros abuelos es: una mujer, o sea, un hombre llega hasta donde una mujer le permite. Sí, amén. En este caso, aquí las que llevan, y no me malinterpreten en mal sentido, toda la carga y el problema son La las mujer, mujeres. la mujer. Entonces, quien debe de cuidarse y no dar ese paso bajo ninguna circunstancia es la mujer. Y en el caso cuando el muchacho quiere entrar en ese acto sin casarse y sin haber planeado todo, ese muchacho no la quiere a usted para Sí, nada. amén. Amén. No, téngalo bien claro, por más que le pinte el cielo, la tierra, todo lo que le diga, tenga la seguridad que ese muchacho no la quiere. Sí, amén. Entonces usted finalmente decide, podemos decirlo, echarse a perder su vida. Sí, amén. Don Alfredo, sí, tal vez hay jóvenes que nos están viendo y tal vez dirán: ah, no, a mí eso no me va a pasar. Ah, no, eso que ustedes hablan de la Biblia, ya eso es histórico. No, jóvenes, Dios por algo, Amén. todo lo que Dios dice es para nuestro beneficio. Y si vemos como presentaba don Alfredo, las estadísticas, tanto embarazos, tanto enfermedades que ¿verdad? Que les pueden a afectar, y tantos se les terminó la juventud. Porque, o sea, los hijos son una bendición, pero dentro de un matrimonio, Amén, amén. en la edad que debe corresponder, ¿verdad? No Adecuada, antes. correcto, sí. Entonces, jóvenes, todos esos consejos ¿verdad? Que les estamos dando, tómelos en cuenta, porque de verdad que es importante, porque cuando ya se encuentra uno en el problema, ya cuesta más avanzar, Sí, muy claro, tarde. Sí, yo quisiera agregar más a lo que Rebeca dice. Yo soy padre de 2 hijas y yo les digo a ellas: mire, si ustedes cometen ese error como seres humanos que no están exentos, otro problema que van a enfrentar fue a los que hemos mencionado: social, psicológico, afectivo, moral, económico, es que cuando ya la mamá, la muchacha es madre, y el que fue el compañero la deja o la abandona, ¿qué otro hombre se va a hacer cargo de eso? Sí, amén, así es. Les va a costar encontrar, no es que no es imposible, otro hombre que venga a hacerse cargo de algo que no es de él. Entonces hay que pensar con quién, cómo y cómo va a ser nuestro proyecto, nuestro futuro y en qué tiempo. Y en esto, buen consejo para casi concluir con mi parte. Si hay que esperarse a 22, 23, 24, 25, si es necesario a 30 años, espérese. Pero cuando dé el paso, hágalo bien hecho para que Dios la bendiga. Sí, amén, amén. Y para toda la vida, ¿verdad? Así es muy cierto todo lo que ustedes están diciendo, y como decía Alfredo en el tema que estaba dando, la mujer es la que siempre lleva la peor parte, ¿verdad? Pero Dios quería eso. No, el plan de Dios es todo dentro de él
matrimonio. Amén. Y en un orden, Y en amén. un orden, exactamente, para que seamos bendecidas y para que todo sea bendecido, siempre tiene que llevarse en un plan, en el plan de Dios, en el plan que Dios quiere para cada uno de nosotros, que lo hagamos todo dentro del matrimonio. Amén. Perfecto, y ahora sí, Francis, cuéntenos, esa problemática de los embarazos. Esa problemática, ¿verdad?, de los jóvenes ahora que, como veníamos diciendo, salen embarazadas desde pequeñas, ¿verdad?, de 14, 12 años, pues ya están embarazadas, es porque a ellas no se le han formado, no le han formado las familias, los padres tal vez esa comunicación no la han tenido, ¿verdad? Entonces, o son muchachas que quieren experimentar algo diferente y que como papá o mamá me maltrata y me dice cosas que yo tengo que hacer, buscan la manera más fácil de escapar, que es juntándose o yéndose con algún muchacho porque no quiere tener reglas en la casa o no quiere que nadie le diga nada y yo hago como yo quiero y me voy y tengo relaciones sexuales con el primero que se me presente y de ahí vienen los embarazos que no desean. Ya después de ellas ya quedan embarazadas y ya quieren hasta abortar a sus hijos, que no es bíblico eso, es una condenación. Y quien sale afectado ahí son los pobres chicos, ¿verdad? Son los niños. Ahora por eso nosotros como padres tenemos que orientar a nuestros hijos sobre lo que es la sexualidad, que ahora casi no lo hablamos en la casa. Muchos jóvenes padecen de eso porque no lo hablamos en la familia. Bueno, yo con respecto a eso les podría decir, perdón, Raquel, de que hay algo bastante interesante que mencionó al principio nuestra hermana Rebeca. Vea, si hay algo que está abriendo y dando ese erotismo a la juventud, amigos y hermanos, son los programas de televisión. Sí, claro. Increíble, ¿verdad? Porque en la televisión los jóvenes empiezan a tener los medios estos de comunicación globalizados, empiezan a llevar ciertas imágenes y ciertas prácticas, ¿verdad?, que a veces no son convenientes porque el joven o el adolescente o el joven ya de entre unos 13, 15 años no puede asimilar la importancia que representa por lo menos lo que es el sexo, ¿verdad? Y entonces empiezan a desarrollar un montón de tendencias sexuales de deseos que muchas veces no son bien orientadas, como lo dice Francis en la casa, y entonces van a la calle y a lo que se exponen es al libertinaje, al sexo básicamente erótico, ¿verdad? Y entonces vienen las consecuencias, como dice la hermana Francis, y no solamente los embarazos, sino que nos vamos a dar cuenta de que, y vamos a ir tocando algunos temas de estos, de que hay un montón de enfermedades venéreas que se están presentando en las juventudes, en los colegios hay programas de vacunaciones y un montón de información que a veces pensamos los padres que son la más conveniente para nuestros niños y nosotros no le damos un cuidado, pero que en realidad también están fomentando y reforzando que los jóvenes a ciertas edades que no son convenientes tengan relaciones sexuales, ¿verdad? Sí, y ella, digamos, las jovencitas, ¿verdad?, que se enamoran de personas súper mayores que ella, pues son más fácil que las envuelvan, ¿verdad? Y comienzan a decirle la muestra de amor y todas esas cosas, pues nosotros como padres debemos de tener la autoridad y de poderles ayudar a ellos que este tema pues se pueda hablar en la casa, ¿verdad? Y podamos desarrollarlo, podemos que sea natural para que ellas aprendan y el día de mañana cuando estén más grandes ya vayan más capacitadas para estas cosas. Eso es lo que pasa ahora en día, cuando las muchachas son un poco rebeldes, también que no les hacen caso a los padres y eso, entonces lo que buscan más fácil es ir yéndose de la casa. Y de ahí ya viene lo que es el embarazo, que es lo que me toca a mí en la juventud, ¿verdad? Cuando las jóvenes salen embarazadas. Y en eso mucha responsabilidad, tal vez no saben cómo van a hacer, cómo van a criar a ese niño. Ya ese niño viene con un montón de series de trauma también y la jovencita un montón de trauma porque ella no va a saber cómo conducir ese bebé cuando lo traiga a luz, ¿verdad? Y hermano, y también lo que son las chicas cuando se ponen rebeldes y se ponen tienen baja autoestima también, todo eso de la baja autoestima viene relacionado a esto, hermano. Amén. Es cierto, hermano Francia, lo que usted está diciendo. ¿Qué pasa? O sea, muchas veces los problemas familiares,
La falta de comunicación entre los padres e hijos. Sí, amén. Todo eso hace que Yo pienso que pasa. eso es lo primordial, la Eso es comunicación. primordial, o sea, la comunicación, la falta de amor, todo eso va alejando al joven del hogar. ¿Y qué hace? El joven se va para la sociedad, huye de su casa, vienen los embarazos no deseados. ¿Y a dónde vuelve el joven muchas veces cuando son abandonadas la mayoría de esas jovencitas que salen embarazadas? Otra vez vuelven ¿a qué? A sus hogares. A otra vez buscarlos y ya vienen embarazadas, ¿verdad? Y ya vienen los problemas, ya viene, todo es más complicado, porque no lo hacemos todo en el orden de Dios, ¿verdad? Y como padres a veces, muchas veces no cumplimos el rol de papás para con nuestros hijos, ¿verdad? Así que Eso es un síndrome, hermana Raquel, qué interesante, cómo los papás hemos dejado de lado el compromiso que debemos de tener para que, a mí de ninguna forma, mi hija me gustaría verla en una situación así adversa y que cometa ese tipo de errores, porque son errores, ¿verdad? Que le vayan a provocar dolor en su vida. Y cómo nosotros hemos dejado de informar y hemos estado desinformados también nosotros de cómo está la situación a nivel mundial, o si lo estamos, nos hacemos como decimos en el dicho, ¿verdad? De la vista gorda, ¿verdad? Sí, creo que como padres tenemos la responsabilidad de informar a nuestros hijos sobre la sexualidad. ¿Cómo Sí, es posible que hay padres, yo los he escuchado que dicen, prefiero darle las pastillitas a mi hija Y ya para que no quede embarazada? No, o sea, ya ahí la estamos instando para que haga esas cosas. Amén. Entonces sí es importante hablarles y ¿verdad? Con las consecuencias y principalmente a la palabra de Dios. Amén, Lo más amén, importante. amén. Bases morales, éticas y espirituales, amén. exactamente, inculcarle a nuestros hijos los valores que Dios quiere que ellos tengan en su vida, que siempre ellos cuenten con sus padres, con el apoyo de sus padres. ¿Para qué? Para que no tengan que ir a buscar eso, ¿a dónde? A la calle, ¿verdad? Y no vengan las consecuencias. Que tengan esa seguridad de confiar en los papás, ¿verdad? Amén. Porque el mayor ministerio es nuestros hijos Amén. en el hogar, Amén. ¿verdad? Sí, Amén. hermano Sí, Alfredo. yo quisiera mencionar que uno de los grandes consejos que me dio mi mamá, en paz descanse, fue algo que quisiera transmitirlo a los que nos están escuchando Amén, y amén. viendo. Ella me dijo un día que la mujer que tenga sus hijos sea su esposa. No puede tener hijos una mujer que no sea su esposa. Eso me lo dijo mamá día y noche. ¿Y creen que ustedes que no caló en mi corazón y en mi mente? Claro. Yo le digo lo mismo a los padres, a los muchachos y a las muchachas jóvenes, que el día que usted vaya a embarazar a una muchacha, o usted que se quiera embarazar por un muchacho, que ese sea el esposo, el padre de sus hijos, nadie más, absolutamente nadie, nadie. Tenga este principio, practíquelo y verá que Dios lo va a bendecir. Amén, amén. Amén. Yo tengo una frase, un versículo para el final cuando terminemos el programa. Amén, amén. Perfecto. Gloria a Dios. Hermano Freddy, pero cuénteme, ¿cómo percibe esto la sociedad y los medios? Bueno, lo increíble de esto es que los medios tienen una percepción muy diferente a lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? Y dice que uno de las cuestiones que despierta más desasosiego en los padres y en de los adolescentes es la sexualidad. Vean qué interesante, desde que están en los años preadolescentes, como lo tenemos ahí en pantalla, y nos dice la próxima, vean qué interesante, que voy rápido porque nos quedan unos minuticos, entonces quiero tocar por lo menos estos temas para hacer un review de todo lo que hemos hablado hoy. Los seres humanos somos sexuales y en cada uno de nosotros la sexualidad y el deseo está presente desde que nacemos hasta que morimos. Es interesante, ahí les pongo unas imágenes de una parejita de niños. Eso es, hermanos, no lo podemos evitar, está inherente en el ser humano. Desde que el niño y la niña nacen, llegan a tener esa sexualidad que los define como hombre, mujer, y ese atractivo que el pecado, obviamente lo sabemos, en un montón de temáticas, ¿verdad? Gay, lésbicas, transexuales y todo lo que hemos hablado, ha tergiversado, pero que está inherente en el ser humano. Es algo natural que debemos de ver en una forma natural. El problema de esto, amigos y hermanos, es que, como les decía ahora, los medios de comunicación de masas, de comunicación masiva, se transmiten en ocasiones, o nos transmiten a nuestros jóvenes y niños, ideas negativas y erróneas acerca de la sexualidad en la adolescencia. Nos hace que ellos, o los vuelve permisivos, hacen ver que el sexo no es algo creado por Dios para el disfrute, para la procreación, para engendrar hijos y para que en realidad nosotros podamos ir teniendo una vida agradable delante del Señor, sino que lo hacen algo permisivo.
Nuestros jóvenes, hermanos y amigos, están fuertemente erotizados, tanto por el momento biológico en que la pubertad supone, como por la carga erótica de la sociedad. O sea, tras de que nuestros jóvenes, por eso hay que tenerle cuidado a este tema, porque tras de que nuestros jóvenes están sufriendo cambios hormonales que les produce una atracción física natural, hermanos, tras de eso están siendo bombardeados por todo el marketing sexual que está vendiendo por lo menos la sociedad actual, que es una sociedad, sabemos, y lo estamos viendo por un montón de ideologías que no, en parte no agrada a Dios y no va conforme a los preceptos bíblicos. También tenemos algo bastante curioso, ¿verdad? Que la sexualidad, vean qué interesante, es una paradoja. La sexualidad, ¿qué es una paradoja? Que en sí puede ser darnos tantas fuertes alegrías o puede servir para que usted tenga una vida plena, sexual, matrimonial, en familia, preciosa, o puede servir para que si usted joven muchacha y muchacho lo emplea o la usa la sexualidad en forma incorrecta, como las que hemos visto el día de hoy, sirva para que toda su vida viva en sufrimiento, y no solo usted, sino todo aquello que usted pueda generar a través de esas relaciones que no son sanas ni avaladas por el Señor. Entonces, el sexo en el noviazgo, definitivamente, amigos y hermanos, según lo que nos dice 1 Samuel y según lo que nos dice también Santiago, no procede de Dios. Nosotros de ninguna forma, jóvenes, padres, podemos avalar, y el problema radica en que muchas veces los padres, nosotros le damos la oportunidad y abrimos la puerta para que nuestros jóvenes de 13, 14, y lo digo porque he visto en hogares hasta 10 que se llaman cristianos, que le permiten a sus jóvenes de 13, 14 años estar teniendo ya una relación de noviazgo seria, en donde estos jóvenes todavía a esas edades no tienen siquiera la capacidad de poder tener un análisis claro y conciso de la responsabilidad que están adquiriendo al tener un noviazgo. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que la inmadurez que nosotros, los padres, le permitimos a ellos, hacen que todas estas cosas se den. Si empiezan a noviar a los 14, ni se extrañen que cuando tengan 18 ya salgan embarazadas, porque estamos hablando de 3, 4 o antes, ¿verdad? A 3, 4 en los cuyos cuales ellos la madurez no les va a permitir hacer las cosas responsablemente. Entonces, como padres responsables, deberíamos orientar a nuestros hijos informales para que ellos empiecen a tener una relación seria en el noviazgo, como lo dice el hermano Alfredo, lo dijo después, ojalá de los 20 años, tal vez un noviazgo para un matrimonio a los 23, 24, ¿verdad? Estar maduramente, eso Sí, es lo que se debe, maduramente, amén, para así entrar en algo ya tan serio, un compromiso. Amén. Exactamente. Así que, hermano Alfredo, cierre usted con ese versículo. Amén. Bueno, yo quisiera decir, porque yo también tuve mi etapa de juventud, y agradezco a algo que son dos cosas que quiero mencionar rápidamente: los consejos de un padre y de una madre, Amén. que aunque fueron sencillos, ellos eran gente del tiempo de atrás, sus consejos eran sabios, los apliqué y gracias a Dios pues aquí tengo, con mis luchas y todo, más de 35 años de casado. Amén. Soy padre de 3 hijos, ya muchachos son. Y decirles que dentro de lo que hemos comentado y lo que ustedes han escuchado, hay un salmo que está en la Biblia, que es el Salmo 127. Yo se lo voy a leer, y si usted no tiene Biblia, nos está viendo, para que usted vaya a su casa y lo lea, para que usted vea lo que Dios quiere de su vida. Amén. Dice el Salmo 127: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que lo edifican. Sí, amén. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guarda. Por demás es que te levantes de madrugada y vayas tarde a reposar, y que comáis pan de deberes, pues que su amado dará a Dios el sueño. O sea, aquí está diciendo Dios que debe haber una persona en su vida y en mi vida, es Dios. Dios debe ser el centro de mi vida. Amén. O sea, Dios no negocia el adulterio ni la fornicación, no quiere que caigamos en eso. Sí, amén, Quiere amén. que usted llegue al matrimonio y tenga su pareja, tenga sus hijos dentro del plan del matrimonio. Fuera de ese plan no hay otro plan, Dios no establece Amén. eso. Entonces, si usted quiere que Dios edifique y ser un buen padre, una buena madre, aún si tiene problemas, poder establecer un hogar dentro del buscar a Dios, no importando qué religión vas o lo que crees, amén. pero tienes que ir a buscar a Dios. Y vea la maravillosa promesa en el 3: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto de tu vientre. Amén. Vea lo que son los hijos. Sí, Como amén. saetas en manos del valiente, así son los hijos cuando
en la ha juventud. habido en la juventud. Amén. Bienaventurado aquel que llenó su casa de ellos. Sí, amén, Todo amén. es una bendición, el matrimonio, el sexo, dentro del plan divino, los hijos, todo es para felicidad del ser humano. Solo como dicen mis hermanos aquí, o sea, el diablo se ha encargado de enredar todo esto. Sí, amén. Pero hay un plan divino, hay una escritura que nos ayuda para que nosotros podamos estar dentro de ese plan. Amén, amén, amén. Que Dios nos bendiga. Gracias de parte de mis hermanos aquí, Raquel, hermana Amén. Rebeca, hermano Freddy, hermana Frances, y los que no están, pero van a estar en próximos días. Que Dios les bendiga, y a ustedes también que nos ven y nos están siguiendo. Que Dios pueda bendecirles a ustedes, y estamos siempre para servirles, y vamos a orar mucho durante la semana para que sus planes sean conforme a la voluntad de Dios. Amén, bendiciones. A quien diga que el amor es difícil de encontrar, a quien diga que el amor no existe más, a quien diga que vivir sin amor errado está, a quien piense la esperanza ya se fue. Yo soy un joven de valor.